Buenos días amigos, ¿cómo les habla? ¿Cómo les va? Habla Gral Popi acá de Paso Carrasco de Uruguay. Y estamos a 3 de octubre de 2023 y a las 10:19 AM en Uruguay. Y ahora me surge una gran pregunta, ¿no? Yo no tengo problema porque yo ya estoy jubilado, es decir, yo ya pasé todos los niveles de trabajo y todas esas cosas y no voy a tener problema y muchos de los que están jubilados tampoco. Pero queda la interrogante qué va a pasar con las jubilaciones en el futuro, porque se le ha dado mucho palo a la decisión del gobierno de la coalición, de haber aumentado en 4 o 5 años en la edad para jubilarse, cosa que no es de extrañarse porque en todo el mundo se hizo y aparte 4 o 5 años más que tenga que trabajar no es nada, ni los ves los 5 años. O sea, antes te jubilabas a los 60 y ahora te vas a jubilar a los 65, pero eso en los números, pero en la realidad nadie se jubila a los 60, nunca nadie se jubiló a los 60. Yo me jubilé a los 65, a los 66 creo, años de edad. Y en los hechos nadie se jubila a los 60 porque la jubilación no te da y tenés que seguir trabajando hasta los 70. Sé de ingenieros que tenían 83 años y todavía estaban trabajando y eran ingenieros que ganaban 3 veces el sueldo que gano yo. Porque hay diferentes imposiciones dentro de los ingresos, ¿no? De repente una familia chica con una jubilación se arregla, pero una familia grande no alcanza con una jubilación. Y entonces se le ha dado mucho palo al gobierno por eso. Y entonces el comunismo y una parte del Frente Amplio han sacado la idea de hacer un plebiscito constitucional para ver si se puede revocar esa decisión del Parlamento. Y ellos dicen que van a sacar la AFAP, cosa que es muy difícil de lograr y de creer. Ahora, acá tengo una entrevista, la vamos a dejar que hable este hombre, no sé lo que va a decir. Entrevista central: pasar el dinero del SAFAP al BPS es contrario a los derechos, dijo Martín Rizzo, que no sé ni quién es, pero está acá. Está acá. Vamos a escuchar esto y después yo les voy a hablar de lo que yo entiendo y de lo que yo sé. Porque el tema es que los parlamentarios te hablan con palabras difíciles y la gente no lo entiende. Entonces la gente no los escucha, ellos hablan y no los escucha la gente. Tiene que hablar una persona del pueblo que hable como ellos para que los entienda. Entonces, ¿qué sucede con esto de que no entienden? Que la gente va a votar el plebiscito, va a firmar el plebiscito, eso, 200.000 firmas, el Frente Amplio la saca por abajo el poncho. Y después te quiero ver las decisiones que van a tomar. De un fideicomiso que no se sabe ni lo que va a hacer, que para mí entender va a ser una bolsa de dinero para este, financiar la FARC y a Colombia y Venezuela y Cuba. Eso no me lo saca nadie de la cabeza. Tengan cuidado de lo que van a firmar. Bueno, vamos a escuchar lo que dice este hombre. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó ayer el texto de la reforma constitucional con el cual procura modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. En particular, la propuesta deja sin efecto el aumento de la edad de retiro incluido en la ley votada en el mes de mayo de este año en el Parlamento. Además, elimina la SAFAP y determina que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. En la nueva redacción del artículo 67 de la Constitución, la papeleta establece que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Así, las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional, deberán cesar sus actividades en un máximo de 24 meses y las personas que estén afiliadas a esas instituciones pasarán a ser cotizantes únicamente del Banco de Previsión Social. Se aclara
Por otra parte, que la entrada en vigencia de esta norma no generará indemnización alguna por lucro cesante para las administradoras privadas. ¿Qué más? También el texto remarca que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Y por último, la iniciativa sindical plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Ahora, el texto de la papeleta debe ser sometido a votación el jueves 6 de este mes en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, donde el texto podría eventualmente experimentar algunos ajustes. Entrevistamos hace unos minutos en Perspectiva a Gerardo Rodríguez, dirigente de la Federación ANCAP, uno de los 8 sindicatos que impulsó este tipo de reforma constitucional dentro de la Central de Trabajadores. Él aclaraba al comenzar, él puntualizaba que sus comentarios iban a tener algo de tentativo en la medida justamente de que puede ocurrir que a la redacción divulgada en el día de ayer se le efectúen algunos cambios. De todos modos, enfatizaba, lo sustancial está allí. Lo sustancial está en estas 2 páginas largas que ahora han tomado estado público. Bueno, entonces, a partir de ese planteo es que nos interesa tener un primer enfoque desde el punto de vista del derecho constitucional, y para eso vamos a darle los buenos días al doctor Martín Rizo. Doctor Rizo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, saludos para todos. Hace unos días usted había publicado una carta en el semanario Búsqueda en la que hacía un par de advertencias a propósito de lo que estaba circulando, de por dónde se perfilaba el texto de esta reforma constitucional. Sobre todo se detenía en un punto, el relativo a las AFAP y los fondos individuales, ¿no? Pero a ver, antes de entrar en eso, de la lectura de este texto divulgado ayer, ¿cuáles son sus impresiones generales? Bueno, deme un instante para hacer 2 precisiones como las que hizo Rodríguez. En primer lugar, yo voy a hacer un enfoque de derecho constitucional y de derechos humanos. No soy especialista en temas de seguridad social, no puedo evaluar el impacto de este proyecto en el sistema actual. Y en segundo lugar, pese a que no llega a las 3 páginas, es muy complicada la papeleta, el proyecto de reforma constitucional. Creo que precisamos todos un poco más de tiempo para seguir profundizando. O sea, voy a hacer algunas consideraciones preliminares. A mí lo primero que me sorprendió y que yo realmente nunca imaginé que pudiera ser así, es la inexistencia de gradualidad. La tradición en materia de reforma de la seguridad social en nuestro país, por lo menos en los últimos 40, 50 años, fue siempre el respeto de los derechos adquiridos y la gradualidad. La última reforma fue así. A los jubilados, a los que ya están jubilados, a los que tienen causal jubilatoria, no se les cambió nada. Y después hubo una larga escala de personas, según la edad, según la fecha de nacimiento, que se les iba aplicando o no se les iba aplicando. Esto, repito, es lo que se ha hecho siempre. En este proyecto no hay ninguna gradualidad. Entonces, si esto prospera, la nueva norma se va a aplicar a todos, incluso a las personas que ya están jubiladas. O sea que tenemos una afectación clara de derechos adquiridos. Perdón, ese detalle me llama la atención. ¿También se aplica esta reforma a las personas ya jubiladas? A ver, ¿de qué manera? No había reparado. Sí, si usted se va a la letra V', segundo párrafo, lo que dice es, las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley tal, se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con efecto retroactivo a la fecha de afiliación. O sea, un jubilado por el sistema mixto va a pasar con este proyecto a ser un afiliado frente al Banco de Previsión Social, va a perder sus ahorros individuales previos y va a entrar en un estatus jurídico totalmente distinto. O sea, hay una clara afectación de derechos adquiridos de los actuales jubilados. Ah, mire qué interesante. Yo lo había interpretado como referido solamente a los activos, ¿no? A los que estén afiliados al régimen de jubilación por ahorro individual, pero en actividad.
Pero esto es una norma constitucional, entonces hay que interpretarla como quiere ser una norma constitucional y hay que interpretarla así. Son las personas, y bueno, las personas afiliadas, y las personas afiliadas son todos. Pero además hay un segundo grupo, que son personas que hoy están en actividad, aportan al régimen mixto, están en actividad, tienen causal jubilatoria, pero no quieren jubilarse. Estos sistemas, estas personas también pasan al sistema. Entonces, esa falta de gradualidad que ha sido la tradición en las reformas uruguayas es verdaderamente importante. Yo diría que lo que más me sorprendió de este tema es, bueno, la clarísima afectación de derechos adquiridos. Me podrán decir, bueno, pero le van a pagar exactamente lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. Una cosa es que la jubilación pague una parte de EPS y una parte AFAP, y no que todo esto pase al EPS, que uno no sabe qué es lo que va a pasar con el EPS, más cuando esta misma reforma bloquea cualquier tipo de reforma que implique jubilación a más de 60 años o con menos de 30 años, o con más de 30 años de aporte, ¿no? Es decir, colocan a todos, jubilados y no jubilados, en un régimen de una cierta incertidumbre. Esa es una primera anotación de su parte, pero decía que tenía algunos otros comentarios así en una mirada general. Y sí, bueno, lo que me sigue llamando la atención es el tema de las cuentas individuales. Cuando uno entra a un sistema de seguridad social es muy fácil, uno lo sabe, empieza a trabajar y empieza a tributar un porcentaje de su salario que va para el Banco de Previsión Social, para donde siga, y va generando gradualmente el apoyo jubilatorio. Acá lo que nosotros tenemos en el régimen mixto es una cantidad de personas que tienen ahorros individuales en cuentas de las AFAPs. Por supuesto, como dijo Rodríguez, esa cuenta, la AFAP, no es como una cuenta bancaria, en un banco comercial que uno hace lo que quiere, retira, aumenta, la deja, ¿verdad? Está sometida sí, a una serie de restricciones de disponibilidad. Pero son recursos propios de la persona. Y lo que me parece interesante es ponerle un número. Estamos hablando de 17.000 millones de dólares. Hace un rato un economista me pasó que esto representa el 30% del PBI. Ese es el conjunto de dinero que tenemos, porque yo también estoy en el régimen mixto por la universidad. Ese es el conjunto de dinero que los que estamos en el sistema tenemos depositados en la universidad. Cada uno tiene su cuota aparte, lo que está en su cuenta. Y toda esa inmensa cantidad de dinero va a pasar al Banco de Previsión Social, que va a ser un fideicomiso del cual se estuvo hablando, pero cada uno de los actuales afiliados perdemos recursos que están en nuestras cuotas individuales y que tienen un derecho de propiedad con algunas afectaciones. Sí, a ver, lo otro importante a anotar es que ese dinero de cada una de las cuentas individuales no está puesto en un banco o en una caja fuerte, ¿no? Ese dinero hoy está colocado en las AFAP, a su vez lo colocan en papeles del Estado, en bonos de deuda del Estado, pero también en proyectos de inversión, algunos estatales y otros privados, ¿no? Sí, en algunos casos la AFAP podrá tratar de trasladar la colocación a BPS, eso capaz que se puede ir solucionando con el pase del tiempo, ¿no? El asunto es interesante el ejercicio. Yo no sabía cuánta plata tenía en mi cuenta, entonces entré a la página web y vi. El asunto es que cada uno de los afiliados entra a su cuenta, vea cuánto dinero tiene y cuánto dinero va a salir de su patrimonio para este fondo, que va a ser del fondo que va a ser para exclusivamente en beneficio del Banco de Previsión Social, que es el que se va a aprovechar de la rentabilidad que pueda llegar a dar. ¿Esa es su lectura? Se lo pregunto porque Rodríguez señalaba que en principio lo que se busca es que esa persona, cuando llegue el momento de su jubilación, tenga una parte de sus ingresos derivada de ese su ahorro individual ahora o a partir de ese momento incorporado al fideicomiso, ¿no? No es lo que dice el proyecto. El proyecto lo que dice es que todos los fondos que están hoy en la AFAP pasan al BPS y el BPS va a crear un fideicomiso, ¿no? Un fondo independiente del BPS incluso, y no lo dice el proyecto, pero las rentas de ese fideicomiso van a ir para el BPS. Bueno, a ver, leo lo que dice esa disposición transitoria. Encomiéndase al Banco de Previsión Social, en carácter de fideicomitente, a celebrar un contrato de fideicomiso de administración, el que se constituirá con la totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual creado por la ley 16.713. La ley reglamentará la presente disposición
el fiduciario deberá ser una persona pública. Eso es lo que dice. Claro, los afiliados pierden totalmente relación con su cuota parte. El proyecto garantiza y dice, igual todos los meses le van a pagar lo mismo que si estuvieran, como mínimo, le van a pagar lo mismo que si estuviera en el régimen mixto. Eso es cierto, pero el contacto con el dinero lo pierden necesariamente. Ahí viene el tema, ¿se pierde plata o no se pierde plata? El problema es que estamos hablando de muchísimo dinero. Ninguna persona que lleve 25 años en el sistema tiene poco dinero en su cuenta de AFAP. Y el asunto es quién resuelve a dónde va eso. ¿Lo resuelve el titular, el propietario del dinero, o lo va a resolver la comunidad mediante una reforma constitucional? Ahora te escuché al señor Rodríguez que hablaba de los cincuentones. Bueno, pero cuidado, a los cincuentones se les dio una opción. ¿Por qué no le dan la opción a todos los que estamos en el régimen mixto y que cada uno vaya y opte? Sí, de eso han hablado varios dirigentes sindicales en esta hora. Por ejemplo, Sergio Somaruga, integrante del secretariado, habló con La Diaria y dijo: la idea es emular la experiencia exitosa de los cincuentones, que fue viable y no generó ningún terremoto. Perfecto, mejoraría muchísimo la cuestión si lo hicieran así, pero el texto del que estamos hablando no dice eso. Todos pasan con efecto retroactivo al BPS, no hay posibilidad de opción y se pierden los ahorros individuales que cada uno tiene. Usted ahí está dejando planteada una sugerencia, entre comillas. Esto sería, ¿cómo decirlo?, más viable, incluso desde el punto de vista constitucional, si se dejara la opción. ¿Está planteando desde el punto de vista de la constitucionalidad o desde qué punto de vista? Desde el punto de vista jurídico estoy planteando, no voy a hacer aspectos de competencia. Ajá. Si la reforma constitucional dijera, se suprime el régimen mixto y a partir de tal día todos los aportes van a ser para el BPS y se aplica para el futuro, no hay ningún problema en que se haga así. Si se da la opción a los trabajadores, como la tuvieron los cincuentones, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren seguir en la FAP o quieren que todo pase al BPS? Y bueno, cada uno toma su propia decisión y pasará lo que pase. Ahí no habría mayores inconvenientes. El problema es que lo que dice el proyecto es, pasan todos, no se les da opción, y todos los aportes individuales, esos 17.000 millones de dólares que están conformados por determinados miles de dólares de cada uno de los afiliados, se funde en un único fondo que pasa a ser administrado por el Banco de Previsión. No hay ninguna opción. Eso, de acuerdo a este proyecto, es obligatorio. Se pasa para ese sistema. Uh-huh. Y entonces, perdón, a partir de esta lectura que usted hace, ¿disposiciones como estas pueden ser objeto de algún tipo de reclamo? Bueno, ahí entramos en un tema jurídico verdaderamente complicado. Tuvimos un caso muy parecido a este, que fue la reforma del agua. La reforma del agua pasaba más o menos lo mismo, incluso pusieron un literal final, medio extraño, asumiendo que va a haber responsabilidad del Estado, porque está asumido, y acá en el fondo ponen, bueno, pero igual no se van a indemnizar a las administradoras de AFAP por lucro cesante. Ahí está, esa es la última disposición transitoria. En el texto dice: la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Pero mi pregunta apuntaba a la posibilidad de que hubiera reclamos de los trabajadores o de los pasivos que tienen cuentas de ahorro individual en AFAP. Es otra cosa, ¿no? No, pero por eso, para mí me parece muy claro que es absolutamente antijurídico que a una persona que tiene 10.000, 80.000, 100.000, 120.000 dólares depositados en su cuenta de AFAP, vengan y le digan, bueno, olvídate, esa plata ya no está más acá, pasó a BPS, no la tenés más, no tenés ningún derecho sobre eso, arreglate con el BPS que te va a pagar la jubilación. Eso es contrario a derecho, se está disponiendo de bienes, de dinero en este caso, que no es del Estado. Y no es que le pidan un aporte mensual, ahí puede ser razonable como con cualquier tributo. Le están sacando dinero que en algunos casos puede ser una pequeña fortuna. Entonces ahí me parece que hay un problema verdaderamente claro y que va a generar la responsabilidad del Estado, en este caso por un acto constitucional. Entonces, no tengo duda de eso. Va a generar responsabilidad del Estado frente a los individuos. Otra cosa es lo que pueda pasar con las empresas AFAP, ¿no? Esa es otra historia. Claro, pero es distinto, porque las AFAP podrán reclamar indemnización, podrán intentar que pese a que dice que el lucro cesante no se paga, igual se lo pague, pero bueno, eso es un monto que para el Estado seguramente va a ser manejable. El problema es si un porcentaje relevante de los trabajadores comprendidos en el sistema
reclaman respecto a los 17.000 millones de dólares. Ahí se puede armar un juicio contra el Estado que hace quebrar al Estado si se pierde. ¿Eso podría solucionarse con la ley, con una ley reglamentaria de estas disposiciones? Creo que no, porque el texto que estamos viendo no admite que la ley cambie esto. En este texto no hay la opción de que la ley diga, bueno, no, que cada afiliado a la FAP venga y opte, venga firme y diga que quiere estar, si quiere seguir con el sistema viejo o si quiere pasar al nuevo. De acuerdo a este texto, eso la ley no lo puede hacer. La ley es terminante, la ley es, se aprueba la reforma constitucional, todo pasa al Banco de Previsión Social, a ese famoso fondo, y bueno, podrá haber una demora, máximo 24 meses o lo que sea, para instrumentar los 17.000 millones de dólares colocados en distintos lugares. No es tan fácil de trasladarlos al BPE. Bueno, hasta ahí escuchamos, ¿no? ¿Vieron? Inclusive parece que le afecta hasta a los mismos jubilados, a nosotros que estamos jubilados, porque dice que es una ley y eso va a pasar en un fideicomiso al BPS. Es decir, a mí no me afecta porque yo, en realidad, a mí la FAP me paga 32 pesos por mes, porque yo me negué casi prácticamente a firmar la FAP y no la acepté. Desde el 1996, que fue cuando vinieron, cuando las impuso el gobierno de Sanguinetti, que fue un impuesto, no fue un plebiscito, eso se impuso, era obligatorio firmar. Yo dije, no, pero yo no quiero firmar, no, pero tenés que firmar porque es obligatorio. Bueno, pero entonces dame la opción de firmar el mínimo descuento que me haga la FAP, y entonces firmé así, el mínimo descuento. Y por eso la FAP a mí me da 32 pesos por mes nada más. Porque desde el 1996 a la fecha, al 2021 que yo estaba trabajando, me descontaron unos 8.000 pesos. Entonces de esos 8.000 pesos me hacen un prorrateo y dice, bueno, a usted le corresponde 32 pesos por mes. Es así. Pero ahora lo que dice este hombre, Martín Rizzo, dice que pasa todo a un BPS. Entonces, los que están en la FAP se van a quedar sin el fondo de la FAP, porque va a pasar todo al BPS. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, los que están en la FAP van a tener que hacer una nota para que los incluyan en el BPS. Pero el BPS, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a los que estaban en la FAP anteriormente, que muchos de la FAP se quisieron ir porque veían que perdían como un 20% de la jubilación, gente que cobraba sueldos de 60.000 pesos, iban a cobrar 40 o menos, dijeron, no, yo quiero salir de la FAP. ¿Y qué les dijo el BPS? Bueno, sí, vos salís de la FAP, pero me tenés que pagar todo lo que yo no te desconté mientras estuviste en la FAP. Entonces hubieron ingenieros que tuvieron que pagar hasta 100.000 pesos para entrar al BPS. Y es lo que va a pasar con este nuevo fideicomiso que quiere hacer el Frente Amplio. Acuérdense que yo les digo, el Partido Comunista no es un partido, es una coalición de partidos y no es un partido político, es una confederación de partidos mundiales. Y ellos lo que menos les interesa es la soberanía uruguaya o la soberanía de ningún lado. Ellos van a agarrar esos 17.000 millones de dólares y los van a repartir para financiación de la FARC, para financiación de Venezuela, para financiación de Cuba. Vas a terminar haciendo la cola como hacen los cubanos para comprarse un kilo de arroz. Eso se lo digo, y no es mentira ni invento mío, es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? La gente está tan mareada que van a firmar. Ese plebiscito va a salir. Ese plebiscito va a salir como salió lo de hacerse operaciones sexuales de tetas y de colas y de miembros. Y la gente no apoyó en contra, apoyó que se hiciera. Ahora todo el mundo está diciendo, sí, pero yo no tengo por qué pagar esas operaciones. Bueno, pero vos las firmaste. Entonces ahora aguantate, es ley. Y todo el mundo se queja, bueno, pero es ley, pero vos lo firmaste. Vos no te negaste en el momento que te tenías que negar. Y ahora va a pasar lo mismo. Vos no te negaste en el momento que tenías que negar. Y entonces vas a firmar un plebiscito donde te van a sacar todo.
no solo los derechos que reclama el Frente Amplio, que dice los derechos, derecho a fumar marihuana, o derecho a pintar una pared, o derecho a quemar la bandera, no, va a ser otros derechos que va a ser la platita que te la van a sacar. Bueno, amigo, acá tengo más hojas para seguir hablando de esto, porque hice más consultas, hay más hojas, pero vamos a hacer unos cuantos videos. Acá dice... competencia en el mercado de AFAP en Uruguay. Esta es una. Y esta otra, revocación con las AFAP. Y hay mucho para leer. Y es lo que yo digo, que tiene que haber una persona que hable en criollo, más o menos, para que la gente entienda, porque si no la gente no lo entiende. Y este Martín Rizzo, te hablan con palabras elegantes y no entendés nada. Entonces la gente va, cuando le pongan la hoja de plebiscito, lo va a firmar. Eso es de cajón. Pero bueno, yo le digo, tengan cuidado y no firmen, o no firmen, no firmen, no firmen.